dar la palabra al doctor Sergio Rodrigo Rosas Osuna. Él es director de Información y Evidencias del PST CONAPRA de México y nos va a presentar la conferencia Programa de Acción Específico de Seguridad Vial de México. Adelante, Sergio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la invitación del ingeniero Jesús Felipe Verdugo, por la hospitalidad y por la atención que nos brinda a todos los aquí ponentes y presentes. Muchas gracias, doctor Alberto Mendoza, por la convocatoria. Y bueno, me da muchísimo gusto y me parece que soy como que el personaje raro dentro de esta reunión nacional. ¿Por qué? Porque soy médico. Pues, ¿qué tiene que estar haciendo un médico en un tema que históricamente y tradicionalmente ha sido conferido a la ingeniería, a la policía, a otras instituciones como las fiscalías? Sin embargo, lo que yo les quiero dejar como mensaje principal, que la Secretaría de Salud, que los médicos estamos tomando muy en cuenta este tema, porque no sé si ustedes sepan que los accidentes viales y las consecuencias de estos, es decir, todos los muertos, todos los heridos, están dentro de las 10 primeras causas de muerte en nuestro país. No sé en este auditorio cuántos de ustedes tengan hijos menores de 5 años, yo creo que más de uno, incluso varios. Y no sé si sabían ustedes que la primera causa de muerte, o dentro de las primeras 3 causas de muerte en este grupo poblacional, son los accidentes viales. Y más allá de ir viajando dentro de un vehículo, es por un atropellamiento. Y que los niños que van a las primarias, los adolescentes de nuestro país, es decir, la población que está entre los 5 años y los 14 años de edad, la primera causa de muerte, por encima de cualquier causa que ustedes puedan estar pensando, se encuentran los accidentes viales. Esto se ha vuelto y ha sido un problema muy importante de salud pública en nuestro país, y es por eso que la Organización Mundial de la Salud, las secretarías de salud de las entidades federativas, la Secretaría de Salud Federal, los ministerios de salud de diferentes países de la región iberoamericana y de otras regiones mundiales, estamos tomando muy en serio este papel. En primer lugar, les voy a comentar algunos datos que ya les he venido mencionando a manera introductoria. En nuestro país, en el último año que tenemos de registros oficiales de datos, prácticamente 16,000 personas fallecieron a consecuencia de un accidente vial. Y en el último punto que ustedes pueden ver en esta lámina, que es un tema realmente muy importante, el 51.7% de todos los muertos en nuestro país por accidentes viales fueron personas atropelladas. Muchas veces observamos o pensamos que un accidente vial tiene sobre todo que ver con el conductor, con que no se pusieron un cinturón de seguridad, con el exceso de velocidad, con el uso de distractores, pero pocas veces también nos ponemos a pensar en aquellos usuarios que por las características de ellos se consideran como usuarios vulnerables en nuestro país. Prácticamente 7 de cada 10 muertos en nuestro país es la suma de nuestros peatones, de nuestros ciclistas y de nuestros motociclistas. Hoy en día, afortunadamente en nuestro país, el uso de la bicicleta se ha vuelto una tendencia más importante. No me dejarán mentir, como en Jalisco, como en el sureste de la República Mexicana, el uso de la motocicleta cada vez se ha vuelto mucho más común. ¿Por qué? Por la facilidad del tránsito, por el alto costo de los combustibles, por la facilidad de estacionamiento, por el costo de adquisición. Hoy en día te encuentras una motocicleta a 18 meses sin intereses y te sale más barato que subirte incluso un transporte público. Pero los datos nos están diciendo que encontramos en ellos también un problema muy importante de inseguridad vial. Afortunadamente en nuestro país escuchamos a mi predecesora, a Jacobo, hablando del tema de España. Jacobo, me parece que España tiene más de 40, 45 años trabajando de manera sostenida, dirigida y consciente el tema de la inseguridad vial en España. Desafortunadamente o afortunadamente en México llevamos aproximadamente un poco más de 10 años donde se está empezando a tomar en cuenta el tema de los accidentes viales como un problema de salud pública, por un problema de seguridad pública que tiene que ser atendido por todas las instituciones de la administración pública federal, estatal y sobre todo municipal. Estas láminas que les presento simplemente son un reflejo de lo que ha estado pasando en nuestro país.
ya empezamos a tener buenas noticias. Reducción en el número de accidentes, reducción en el número de heridos, pequeñas reducciones en el número de muertes por accidentes viales en nuestro país. Al parecer, siempre si dividimos lo que sucede en la carretera federal con lo que está sucediendo en la zona urbana en nuestro país, observamos mejores resultados en lo que está ocurriendo en la carretera federal. Sin embargo, vale la pena que les comente que en México el 95% de todos los accidentes viales ocurren en las ciudades y que 7 de cada 10 mexicanos vivimos en una zona urbana, donde estamos expuestos día con día a un accidente vial, ya sea porque caminabas, ya sea porque te subiste a un transporte público de pasajeros que iba a exceso de velocidad, o porque te subiste a una motocicleta y que llevabas un casco inadecuado, o porque utilizas tu vehículo y a veces tomas una mala decisión de conducirlo bajo la influencia del alcohol o a exceso de velocidad, o utilizando distractores, que hoy en día es uno de los factores más comunes en la ocurrencia de accidentes viales en nuestro país. Observamos otra información como la que estaba en la anterior diapositiva, y afortunadamente nuestro país es muy grande. Son 10 millones de kilómetros cuadrados, en donde nuestro país es un país que podemos considerarlo como si fuera continente. Hay 32 entidades federativas que todas se comportan de manera muy diferente, y si queremos hacer las mismas intervenciones en Baja California o en Tamaulipas o Veracruz o Ciudad de México o en el sureste, en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, resulta ser que son contextos sociales, que son contextos económicos, de dinámica de la movilidad muy diferente entre ellos. Esto hace mucho más complejo que las intervenciones que se realicen a nivel nacional sean más eficientes. Sin embargo, tenemos que empezar a mirar con la focalización de las intervenciones, con la acción de las líneas estratégicas para prevenir accidentes viales de manera interdisciplinaria y multisectorial. Esta es una radiografía de nuestro país. Vemos estados en rojo, que son los que tienen la tasa de mortalidad más alta en nuestro país, y en verde aquellas entidades federativas que aparentemente tienen una tasa un tanto más razonable en temas de seguridad vial. Y vemos brechas realmente diferentes entre nuestros estados. Incluso tenemos tasas en nuestro país comparables con países europeos, y tasas en nuestro país en entidades federativas que estamos peor que en países incluso del centro de África o del norte de África. Esto hace que la diversidad de las intervenciones tengan que ser adecuadas, tengan que ser diseñadas de manera precisa, como un traje a la medida, considerando todos los contextos para la población de nuestro país. Me han pedido que les hable un poquito sobre el programa de acción específico de seguridad vial en nuestro país. Pues bueno, esto existe afortunadamente una continuidad desde el año 2007 y que está siguiendo más o menos su curso hasta 2018, que es lo que termina esta presente administración, a través de 5 estrategias, 16 líneas de acción, sobre todo todas ellas basadas en la colaboración multisectorial. Salud solo no puede. Secretaría de Comunicaciones y Transportes solos tampoco puede. La Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal tampoco. Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, un esfuerzo común con el objeto de poder llegar a lograr estos objetivos que ya se han mencionado anteriormente, que es reducir 50% la tasa de mortalidad proyectada para el año 2020. Un poquito más adelante les voy a mostrar pues cómo vamos. Es una meta bastante compleja, sin embargo estamos completamente convencidos de que se puede lograr, pero tenemos que hacerlo de manera conjunta. Para ello, el secretario técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes trabaja con 32 consejos estatales con el objeto de que en cada uno de ellos podamos empezar a hacer intervenciones, insisto, interdisciplinarias, multisectoriales y enfocadas sobre todo en la población de mayor riesgo. Es muy importante que contemos con la voluntad política de nuestras autoridades. Desafortunadamente, la legislación en materia de seguridad vial en nuestro país recae exclusivamente a los presidentes municipales. Esto lo dice el artículo 115 de la Constitución, y en ellos está la facultad de establecer sus propios reglamentos de tránsito. Y si le pensamos que está en la facultad de ellos un reglamento de tránsito, y en nuestro país hay aproximadamente 2.500 municipios, podemos pensar en la posibilidad de que haya incluso 2.500 diferentes reglamentos de tránsito. ¿Qué podría significar esto?
poca homogeneidad en las acciones, poca objetividad en las líneas de acción y las estrategias. Y es muy importante que se tenga el apoyo y la voluntad política. Ese es un caso en donde un gobernador de una entidad federativa manifiesta afortunadamente de manera expresa y tácita el apoyo hacia un tema de salud pública que son los accidentes viales en nuestro país. Sin embargo, es imposible que podamos hacer una intervención pues si no sabemos dónde estamos parados, si no sabemos quién se está muriendo, dónde se están accidentando, por qué están sucediendo los accidentes, cuáles son los principales factores de riesgo. Muchas veces decimos, llegamos a una entidad federativa, apliquemos puntos de control de alcohol. Bueno, ¿quién te dijo que el problema en ese lugar es el alcohol? Probablemente sean los usuarios de motocicleta y tengamos que incidir particularmente sobre el uso de un casco certificado. Probablemente es un tema peatonal que está sobre todo relacionado con el exceso de velocidad de los vehículos. ¿O por qué voy a promover el uso de un cinturón de seguridad cuando a lo mejor afortunadamente en X o Y municipio o estado tenemos un uso de cinturón de seguridad tal vez elevado? Tenemos que precisar acciones, precisar las intervenciones. Pero para que esto suceda, tenemos que conocer dónde estamos, cuáles son las cifras. Para ello estamos desarrollando observatorios estatales de lesiones y particularmente que estamos en la sede en el estado de Jalisco, hay un Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de Jalisco, un Observatorio Estatal de Lesiones en el estado de Jalisco, que mediante esta colaboración intersectorial y multidisciplinaria está buscando incidir en los principales factores de riesgo. El desarrollo de herramientas que te permita visualizar dónde suceden los accidentes viales. Algunos académicos han demostrado que en nuestro país y en muchos otros países del mundo, el 80% de todos los accidentes viales se concentran solamente en el 20% de las zonas geográficas. Cuando tú llegas con un tomador de decisión, haz esta cantidad de intervenciones, pues ¿dónde las hago? Y sucedió en alguna plática que tuve por ahí recientemente con alguna autoridad de seguridad pública, hablando de temas de inseguridad en cierto municipio, que va a preferir omitir el nombre de gente de seguridad pública decía, ok, llegamos 2,000, 3,000, 4,000 elementos de seguridad pública federal a este municipio, pues ya entramos, ¿a dónde tenemos que ir? Ellos tenían esa gran duda, ok, aquí estamos con toda la caballería, pero ¿a qué punto tenemos que ir? ¿A qué colonia? ¿A qué calle? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Tenemos que desarrollar herramientas y están las herramientas que te permiten precisar dónde particularmente están sucediendo los incidentes viales. De esta manera tú puedes dirigir herramientas como las auditorías en seguridad vial de manera muy precisa a donde particularmente están sucediendo los accidentes viales y que esa auditoría en seguridad vial esté enfocada en el personaje o en el actor que particularmente está involucrado en estos accidentes, es decir, si son motociclistas, si es un asunto peatonal, si es un asunto de transporte público de pasajeros o son automovilistas. Hay un registro en nuestro país donde estamos empezando a tener mayor dimensionamiento de cómo están funcionando las cosas y hacia dónde tenemos que ir, a que se tomen por fin las decisiones basadas en evidencia científica, basados en datos que, insisto, te permitan focalizar y tener datos certeros para que tus acciones tengan muchos menores resultados. Tenemos que capacitar a la gente. Aquí me voy a permitir darles un pequeño ejemplo de cómo funciona esto de la seguridad vial y esto no es de mi autoría, es de un senador de un país sudamericano que muy gráficamente mencionaba este tema. La seguridad vial se compone de dos, principalmente, no exclusivamente, de dos grandes elementos. Imaginemos que esta es una barca, que estamos en una lancha con dos remos. De tu lado izquierdo tiene las acciones de prevención y promoción, hablando de educación, hablando de sensibilización, de capacitación, de comunicación social, de difundir mensajes. Esto lo tienes de un lado, en un remo. Y del otro lado tienes la aplicación de la ley, la normatividad, una legislación integral que considere todos los factores de riesgo, incluyendo los de infraestructura. Si únicamente haces promoción y prevención, es un solo remo que está funcionando, pues estás dando vuelta en el mismo punto. Si únicamente aplicas la ley, y esto sucede en muchas entidades federativas o municipios, un nuevo reglamento de tránsito, y están las multas señaladas como Nuevo León, altísimas, o en la Ciudad de México, que no puedes pasar de cierta velocidad porque va un radar que te toma una fotografía, y la gente está molesta porque me van a infraccionar.
Pero ¿qué pasa? Que esta herramienta, esta normatividad es un instrumento de prevención y promoción. Y este es otro remo, aplicación de la ley. Si únicamente aplicamos la ley, no va a pasar nada. Porque la gente no está sensibilizada, la gente no está informada, la gente realmente no ha pensado en el riesgo que significan los accidentes viales para sí como persona, para tus familiares y para las demás personas. Pero si hacemos las intervenciones de manera coordinada, de manera sistemática, dirigidas, focalizadas hacia un punto, esta barca tenderá a avanzar. Y es esta barca de la seguridad vial que, insisto, tiene que ser hecha de manera multidisciplinaria e intersectorial. Tenemos que llegar a la gente. En algunos datos de las cosas que se están haciendo. Insisto, esto no es un elemento único de un ministerio, una Secretaría de Salud, sino que aquí participan policía, participan diferentes sectores municipales y estatales. Tenemos que seguir dando pasos hacia la capacitación a distancia para que cada vez la información en el tema de prevención de accidentes llegue de manera más precisa a la población que queremos llegar. Y este es uno de los elementos fundamentales, la alcoholimetría. Aquí hay unos datos, según algunas fuentes y la evidencia científica, nos dice que en el 9.3% de todos los accidentes que ocurren en nuestro país, el conductor lo hacía bajo la influencia del alcohol, y que de las personas que fallecieron al realizar la autopsia, prácticamente el 10% de ellos también tenía alcohol en sangre, y que también el 10% de todas las personas que reciben atención médica por lesiones tenía alcohol en la sangre. Definitivamente el factor alcohol es uno de los principales, que no es el único, es uno de los principales factores contribuyente a los accidentes viales, porque además el alcohol lo que hace es que adoptes tú otras conductas de riesgo. Sí conduces bajo la influencia del alcohol, pero también hace que vayas a exceso de velocidad, también hace que no te pongas el cinturón de seguridad, y también hace que utilices con mayor frecuencia teléfonos celulares o cualquier otro distractor dentro del vehículo. Desde 2009 nos hemos dado a la tarea de implementar a nivel nacional operativos de alcoholimetría. Para la buena noticia, para la mala noticia de otros, pues bueno, hoy estamos en 158 municipios prioritarios de 30 entidades federativas del país. Solamente en el año anterior, 2015, prácticamente se aplicaron 1 millón de pruebas, en donde el 13% de las pruebas que se realizaron dieron positivas a alcohol, en un total de prácticamente más de 21.100 operativos de control de alcohol. Y ahora hay un tema que tenemos que pensar cuando hablamos de alcohol. El objetivo de este tipo de programas o de intervenciones no es pescar a cada persona que vaya conduciendo bajo la influencia del alcohol. Es imposible, esto no va a suceder. Realmente el objetivo de ser de estos puntos de alcoholimetría tiene mucho que ver con el efecto disuasivo, que ese conductor, que ese joven, que esa persona que hoy en día tomó y que tomó la mala decisión de conducir un vehículo, lo piense 2 veces, porque va a haber una autoridad que te va a encontrar y que te va a aplicar una sanción de la cual no te vas a salvar. Pero no pensemos en la sanción. Como lo han dicho algunos de los operativos, lo que está haciendo este tipo de intervenciones es salvar las vidas. Y uno de los avances que hemos tenido, que bueno, los operativos de alcoholimetría, se realizaban de manera tradicional en las zonas urbanas, es decir, en los municipios del país. Hoy afortunadamente ya la Policía Federal está haciendo puntos de control de alcohol en los automovilistas particulares. SCT lo ha estado haciendo durante muchísimos años el Autotransporte Federal, pero afortunadamente hoy en día ya la Policía Federal, también subida en este barco, también comprometida con la seguridad vial, está haciendo operativos de control de alcohol en las carreteras federales de nuestro país. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Lo mencionaba también Jacobo hace un momento, ¿no? 0.50 es el límite en Europa, en nuestro país es 0.80, ¿no? 0.50 equivale al 0.25 miligramos sobre litros de aire expirado, es decir, cuando tú le soplas a la boquillita del alcohol, tenemos que reducirlo. Y saben ustedes que el principal detractor que hoy se tiene para reducir estos niveles de alcohol, y déjenme decirles, antes de decirle quién es el principal detractor, está demostrado científicamente, lo dice la Organización Mundial de la Salud, conducir por arriba de 0.25, la gente va alcoholizada, sobre todo los jóvenes. ¿Y esto qué significa? Aumentar 40-60% el riesgo de que tú tengas un accidente vial y aumento en la probabilidad de que tengas lesiones graves. Tenemos que evitar los conflictos de interés con la industria del alcohol. El principal detractor que hoy en México se tiene para poder disminuir estos niveles de alcohol es la industria alcoholera. Y como tal tenemos que empezar a evitar
cualquier asunto o conflicto de interés con esta industria. Hablábamos del pilar 5, lo mencioné hace un momento, que es la atención de las víctimas. Es un tema realmente muy importante. Si bien no te previene el accidente, pero sí te previene las lesiones mortales. Actuar con calidad, con calidez, en un tiempo necesario para que tú puedas prevenir el empeoramiento como tal de las lesiones desde que sucedió el accidente vial hasta que llegas a un centro de atención médica. La legislación integral es fundamental, donde se consideran los 6 principales factores de riesgo, que son el utilizar un casco, el no utilizar distractores, utilizar siempre un sistema de retención infantil, el uso de cinturones, no conducir bajo la influencia del alcohol y la velocidad. Afortunadamente en nuestro país, desde el nivel estatal y municipal, salvo algunos espacios ahí en blanco que puede ver en la lámina, es donde existen todavía algunos puntos pendientes que tenemos que llegar. Tenemos que medir factores de riesgo, tenemos que saber dónde estamos parados, como se lo estaba mencionando hace un momento. Lo que hicimos durante los últimos 2 años fue medir los factores protectores y de seguridad en motociclistas, donde pudimos conocer cuánta gente utilizaba un casco, pero más allá de la utilización de un casco, que ese casco sea un casco certificado, que realmente lo proteja en caso de un accidente vial. Y nos encontramos con datos bastante escalofriantes, como que únicamente el 56% de los conductores de motocicleta utilizan un casco certificado. Es decir, una gran cantidad de conductores utilizan un casco de estos de muy bajo costo, que en lugar de ser un factor protector, significa un factor que agrava como tal las lesiones, porque no es solamente la superficie de impacto con el pavimento, con un vehículo, sino que es también el impacto de la cabeza contra el propio casco. Algunos datos que ustedes pueden estar visualizando. Y nos complace mencionar que en nuestro país desde 1978 no se contaba con una norma oficial mexicana que obliga a que todos los cascos de seguridad en México que se utilizan entre motociclistas sean certificados. Afortunadamente el día de ayer, es una novedad, se aprobó por parte del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Prevención y Control de Enfermedades que se publique en Diario Oficial de la Federación para consulta pública, por supuesto, por ahora, una norma oficial mexicana sobre los cascos de seguridad, lo cual evidentemente será una herramienta más para que podamos proteger la vida y la salud de estos usuarios. En el tema de auditores, tenemos un trabajo, más de 1.300 auditores en seguridad vial, los cuales tienen sobre todo una formación pensando en aquellos usuarios vulnerables. Y bueno, como decía uno de los maestros en nuestros temas de auditoría en seguridad vial, y ustedes estudiantes de ingeniería o ingenieros ya como tal, es mucho más fácil borrar una línea en un mapa, en un plano, que hacer las modificaciones ya en el concreto. Y hay que pensar que los diseños, que la planeación de estas nuevas rutas, tanto carreteras como de vías urbanas, sean consideradas a partir de un criterio de seguridad vial. Y en nuestro país estamos convencidos de que tenemos que llegar a una filosofía de visión cero, a una reducción utópicamente de cero en el número de lesiones a consecuencia de los accidentes viales de nuestro país. Y esto se consigue principalmente con 2 cosas, con infraestructura y con el comportamiento humano. Por ahí se decía que la infraestructura crea cultura, y esto es algo tan cierto como ha sucedido en otros países. Y las acciones de comunicación social, tal vez algunos de ustedes han visto algunos spots en medios masivos de comunicación, pero es muy importante hacer llegar los mensajes a la población. Insisto, pensemos en este pequeño remo de uno de nuestros lados de nuestra barca, que tiene que ver con la información, como la comunicación, con la sensibilización. Les voy a pasar un par de videos de unos spots, si me le ponen play por favor al video. Esto tiene que ver con un tema que es muy importante en nuestro país, que es el uso de cascos, ¿no? Si pueden observar el video. Cuando andas en moto sin usar casco, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás atentando contra el giro. Evita comportamientos riesgosos. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Si se dan cuenta, estamos sobre todo, ponle play por favor otra vez, gracias, incidiendo sobre todo sobre el factor humano, que si bien hay otros factores que los han mostrado, pero el factor humano es realmente muy importante. Este video es algo muy común de lo que está sucediendo cada vez con mayor frecuencia en nuestro país. Esto te parece riesgoso. Cuando manejas usando el celular,
Si se dan cuenta, este tipo de mensajes, hay otros 4, obviamente no se los voy a pasar, que es sobre silla portainfantes, sobre alcohol, cinturón de seguridad, entre otros. Tiene la cortinilla de salud. Afortunadamente, y como les he dicho, no es un tema exclusivamente de una dependencia, de un área, es un tema que tiene que ser de todos. En la última reunión del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, esta cortinilla va a ser cambiada por el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, donde están los logos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Salud, la del Trabajo y Previsión Social, de la Procuraduría General de la República, IMSS, ISSSTE y DIF. ¿Por qué? Porque es un trabajo, insisto, intersectorial y como tal debe ser considerado. Ok, eso sobre el logo de la cortinilla que estará. Con este tipo de gráficos es lo que quiero prácticamente terminar la intervención. ¿Por qué los médicos? ¿Por qué salud? Es un problema de salud pública, es un problema que en temas de costos aproximadamente estamos hablando del 1.8 o al 3.6% del Producto Interno Bruto, lo que representan los accidentes viales. Y el abordaje de la salud pública es lo que ustedes pueden ver ahí, que no es más que conocer cuál es la situación que prevalece en cualquier lugar, en cualquier colonia, en cualquier municipio, en cualquier estado. ¿Cuál es la situación? Necesitamos contar con mejores datos. Tenemos que identificar, como les comentaba hace un momento, por qué se están accidentando, por qué está muriendo la gente, es decir, identificar los principales factores de riesgo. Con esto generamos evidencia científica. Tenemos una lista grande de intervenciones. ¿Qué intervención le tienes que hacer? Pues la intervención es con base en lo que te dice la información, con base en la prioridad que se está determinando con buenos datos, ya sean acciones legislativas, de infraestructura, de educación, de difusión, de comunicación social, hacerlas focalizadas, hacerlas multisectoriales, investigas, identificas los cambios en el comportamiento, puedes hasta investigar y formas un círculo virtuoso. Y esto es el abordaje de la salud pública, sobre todo en la prevención. Y piensen en las vacunas. Hay vacunas para la inseguridad vial y son todas las acciones preventivas que todos podemos hacer para evitar las lesiones por accidentes viales en nuestro país. No me voy a tener más allá de esto. Estas gráficas muestran la diversidad de nuestro país, cómo hay entidades federativas en donde el problema peatonal está muy por encima de cualquier otro, o donde el tema del motociclismo o del ocupante es prioritario por encima de otros actores. Tenemos que precisar, tenemos que focalizar. Por grupos de edad, ¿cómo vamos? Esta es la gráfica de cómo vamos a este año, por lo menos a 2014, que es donde se tiene el último dato oficial de nuestro país. La línea negra es lo que se proyectó si no hiciéramos nada o si no estuviéramos haciendo nada de intervenciones en seguridad vial. La línea azul es nuestro objetivo que tendríamos para el año 2020 y la línea roja es como oficialmente vamos. Creo que falta. Es una meta bastante compleja, es muy probablemente que sea difícil llegar a ella, sin embargo estamos convencidos de que lo podemos lograr. Insisto, si trabajamos de la mano, tenemos que fortalecer el trabajo multisectorial, generar evidencia científica, focalizarnos en los usuarios vulnerables de nuestro país, normalizar los procesos, normas oficiales mexicanas que obliguen a que en nuestro país se hagan de tal o cual manera las cosas, la normatividad integral, infraestructura, controles de velocidad, que es un tema muy importante, y medir factores de riesgo, entre otras cosas. ¿Qué tenemos pendiente? Sobre todo 2 puntos. Tenemos que bajar el nivel de alcohol permitido en nuestro país e incluso hablar de una tolerancia cero en la población joven de nuestro país y hacia una ley nacional de movilidad, que México no cuenta con ella. Hay 3 iniciativas de ley en el Congreso de la República y ninguna de ellas ha salido adelante. ¿Por qué? Porque significa hacer un cambio constitucional. No aflojaremos en el tema, seguiremos insistiendo con nuestros legisladores para que se tome este tema con la seriedad que se debe tomar, como un problema de inseguridad, como un problema de salud pública, y que sí, como se los dije, está normado en la constitucionalmente hablando, 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero hay un artículo, que es el artículo 4, que habla del derecho a la protección de la salud. Y como tal, tenemos todos el derecho a tener una buena calidad y unos muy buenos niveles de seguridad vial en nuestro país. Muchísimas gracias.